resolución con la que vuelven a nombrar a Mancuso, a Don Berna, ahí a Jorge 40, entre otros ex paramilitares como gestores de paz. Decía esta mañana el ministro Benedetti que la idea es que ellos terminen de contar la verdad. ¿Bajo qué resolución se volvieron? Porque ellos habían renunciado hace unos 3 meses más o menos a esta figura. Vuelven entonces a ser gestores de paz. Exactamente, Jennifer, y me parece que es muy importante porque es algo que ha venido, digamos, ambientando el gobierno nacional hace tiempo. Incluso se hizo un acto, ¿no? Ya con todos los ex paramilitares y, digamos, atendiendo a todo este diálogo que se llevó a cabo, y sobre todo lo que dicen es que quieren finalizar un proceso que, según ellos, pues no terminó bien o no se terminó de concretar. Pero mejor hablemos, digamos, con un experto que ha estado acompañando esta mesa para entenderlo mejor. Que ha estado acompañando la parte de los ex paramilitares, Lina, que nos parece pues muy importante. Ya escuchamos la voz desde el gobierno esta mañana, escuchemos ahora pues qué tendrían para decir estos ex paramilitares como gestores de paz. Por eso estamos con Juan Villamizar, asesor en diálogo con los ex paramilitares. Gracias, señor Villamizar, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días, Jennifer, Lina, mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, pues aquí con muchas preguntas, por eso le agradecemos que nos haya atendido. Lo primero es, ¿qué quieren hacer estos ex paramilitares como gestores de paz bajo esta figura? Porque decía esta mañana el ministro Benedetti que ellos mismos eran los que habían pedido contribuir a más verdad, pero lo cierto es que llevamos 15 años escuchándolos en diferentes estrados, incluso desde los Estados Unidos. Bien. Aclaremos un poco el carácter de esta resolución. Esto viene de atrás, como ustedes mismos lo habían dicho, se intentó con la oficina del Alto Comisionado. La primera gestoría fue la de Salvatore Mancuso, lo nombró el presidente de la República, y esto tiene un trasfondo: cerrar el proceso de Ralito. Este proceso, el más grande que se ha dado en este siglo en Colombia. 32.600 hombres en armas se desmovilizaron entre el 2004 y el 2006, pero no se suscribió un acuerdo que permitiera evaluar, que permitiera verificar que el pacto hecho entre el Estado y una organización armada ilegal de estas características se cumpliese por parte y parte. El resultado de un proceso mal cerrado, ¿cuál ha sido? El rearme de muchos de los integrantes de la SAUC, el asesinato de muchos de ellos y el desconocimiento de la sociedad colombiana. Yo les escucho y he escuchado en general en los medios de comunicación sobre el aporte a la verdad. Justicia y Paz cumplió este año 20 años o 21 años. 20 años. La primera ley de justicia transicional en Colombia. 20 años de audiencias, más de 28 sentencias, y todavía estamos hablando de que falta aporte a la verdad. No, aquí lo que falta es que la verdad vertida o aportada en justicia la conozca la sociedad colombiana. Es decir, los ex paramilitares durante estos 15 años sí han dicho la verdad, pero no la hemos conocido nosotros como colombianos. Eso es lo que me está diciendo, lo que le entiendo. Pues han dicho su verdad, han dado unos testimonios. Yo no soy juez, por lo tanto no sé si es la verdad, pero han dado su testimonio en estrado judicial. Por lo tanto, de ahí se han salido unas verdades judiciales. Es decir, hay más de 28 sentencias al respecto. Eso sí es una verdad judicial. Lo que pasa es que el país no las conoce. Entonces, ¿cuál es el acuerdo con el gobierno nacional? Que se dé a conocer la verdad que se ha dicho durante 20 años, no 15, 20 años de comparecencia ante Justicia y Paz. Esa va a ser la tarea en la que nos vamos a empeñar de aquí en adelante. Pero hay otros temas de esta resolución. Mire, estas personas van a acompañar, si el presidente de la República así lo considera pertinente, van a acompañar diálogos y procesos de diálogo que estén en firme con organizaciones armadas. 2, estos señores tienen que hacer una búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y ya lo vienen haciendo con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y anterior a la unidad de búsqueda con la Fiscalía y en el marco de Justicia y Paz. Es decir, lo que va a hacer esta resolución es activar a unas
personas que ya están al lado de la institucionalidad, todos están al lado de la institucionalidad, que le van a apostar a la agenda de paz con este gobierno y que el gobierno se compromete a finalizar un acuerdo que nunca se suscribió y que es preciso cerrar. De aquí va a salir un balance, un informe Villamizar, que va a conocer el país. Sí, cuente. Sí, señor Villamizar, vamos en eso. A ver, profundicemos un poco en las condiciones. Las condiciones que ellos tienen es cumplir con diligencias judiciales, tienen que participar en el comité técnico, tienen que rendir informes periódicos sobre sus actividades, que son actividades para reparar a las víctimas. Ahora, mi pregunta sobre estas condiciones, usted me corregirá si dije algo que está errado. Le quiero preguntar, ¿quién hace la veeduría del cumplimiento de esas actividades, de los indicadores de la medición de esas actividades? ¿Quién hace esa veeduría? Y si estas personas van a estar todo el tiempo libres o van a tener mecanismos de monitoreo o rangos de desplazamiento por donde puedan estar o cómo va a ser eso. Bien, este proceso está coordinado por el Ministerio Interior y por el INAPRE. Son las dos entidades del gobierno nacional que van a estar al frente de la implementación de esta resolución, con la participación, con el acompañamiento, obviamente, de la oficina del alto comisionado, ¿no? O de la consejería del alto comisionado. Esto es importantísimo. Ellas son las que van a velar porque todo esto se cumpla. Ahora, déjeme decirle algo con respecto a esto de las libertades. Mire, la mayoría de ellos ya está en libertad y hay mucho tiempo por pena cumplida y porque está siguiendo la ruta de la ley 975, que es la ruta de justicia y paz. Muchos de ellos ya están en una libertad condicional y ya a puertas de tener la libertad completa, por lo tanto, pues realmente no necesitarían incluso ni siquiera la gestoría de paz para desarrollar todas estas actividades. La gestoría de paz, en este caso, con personas que se desmovilizaron y se desarmaron hace 20 años, tiene otra connotación, porque este es un acuerdo con el Estado para darle un lugar, la implementación de un sistema de justicia transicional, para aportar lo que falte en la reparación a las víctimas, concretamente la búsqueda de bienes, esto es importantísimo, aportar la verdad que ya fue vertida en justicia y paz y que es necesario que el país la conozca, y echar una mano con la agenda de paz del gobierno nacional. Esas son las tareas principales de estas personas. Sí, doctor Juan, digamos, entiendo que se está buscando eso, usted lo acaba de explicar, yo creo que perfecto, y es como la justicia, la verdad, la reparación que sienten que hizo falta en el cierre de este pacto de Ralito y de este proceso con las AUC. ¿Por cuánto tiempo, a cuánto tiempo ustedes prevén que esto se pueda dar y cuál es el final esperado? Es decir, ¿cuál es la foto completa que ustedes esperan que se termine este proceso? Esta resolución termina el 6 de agosto del 2026, pero de aquella que es cuando termina este gobierno, esperamos, 1, que el país tenga una relación precisa de los bienes que se entregaron hace 20 años y que se perdieron por el camino. 2, que el país sepa exactamente cuáles fueron las acciones para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. 3, que hagamos un balance de toda esa verdad que se aportó en justicia y paz y que el país la conozca. Les voy a decir una cosa, si el país llegara, si la sociedad colombiana a dimensionar con toda esa verdad el carácter real del conflicto armado, el rol que jugaron las diferentes partes de ese conflicto, podría entender las violencias emergentes, podría entender por qué estas violencias de ahora y los procesos que se están dando en este momento. Al fin de cuentas, es un primer paso para la no repetición. Toca saber de qué conflicto estamos hablando. Pero señor Villamizar, por ejemplo... Y finalmente, permítanme, el cierre de la suscripción, suscribir un acuerdo de cierre del proceso de Ralito y la página del paramilitarismo y las autodefensas en Colombia. Ese es el horizonte de llegada.
Ahí tenemos que llegar y esperemos llegar con todo esto cumplido. Bueno, hay dos cosas. Usted dice que toda esa verdad ha sido consignada durante 20 años en Justicia y Paz, pero que no ha sido conocida. Por ejemplo, ¿qué verdad está revelada ya y está consignada en Justicia y Paz y que nosotros no conozcamos, o al menos que no esté tan difundida? Díganos 2, 3 cosas que estén ahí y que deberíamos saber en este momento. Vamos con ello. Le voy a dar un ejemplo, además muy sonado aquí en Colombia, que puede dar cuenta de qué significa eso de dar una verdad que ya se había dado. Hace 2 años, a través de la Cancillería, se hizo un acto que tuvo mucho impacto en la opinión pública en la frontera, en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en los hornos crematorios, ¿se acuerdan? Sí. Este terrible episodio del conflicto armado. Bien, en ese acto participó justamente Salvatore Mancuso y el gobierno nacional. Y en ese acto, en el acto de reconocimiento de responsabilidad, Mancuso cuenta que hay como mínimo 250 personas desaparecidas en territorio venezolano, ubicadas en unos puntos muy específicos en los cementerios de Venezuela y que fueron asesinadas en unos episodios del conflicto armado colombiano. Eso fue noticia varios días, al punto de que el presidente de la República se reunió con el presidente Maduro en su momento y acordaron una acción humanitaria binacional para ir a buscar a esos desaparecidos. Porque hoy, imagínense, hoy, 20 años después, las familiares de esas víctimas siguen llevando flores a un cementerio en Venezuela, porque no hemos podido recuperar a esas víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición forzada. Pues bien, eso generó un impacto grandísimo. ¿Era una verdad nueva? No. Esa verdad estaba consignada en la sentencia del bloque Catatumbo hecha por la magistrada Alexandra Valencia. 2008, 2009, no recuerdo exactamente en qué fecha. Eso está en una sentencia. Pero la difusión por parte de su máximo responsable fue lo que generó un impacto, una conciencia en la sociedad. Mire, inmediatamente pasó esto, se presentaron 3 medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz para intervenir los hornos crematorios y para buscar a estas personas en territorio venezolano. Para eso sirve dar una verdad. Sí. Bueno. Sí, podemos esperar los colombianos que ahora estos cabecillas de grupos paramilitares convertidos en gestores de paz por el gobierno de Gustavo Petro hablen también sobre, revelen nombres de quienes apoyaron, patrocinaron, financiaron su actividad en el país, su actividad criminal, es decir, empresarios, agricultores, ganaderos, comerciantes, políticos que estuvieron detrás de toda esa actividad criminal en su momento. Claro, es que usted imagínese, ¿usted sabe cuántas compulsas de copia hay con nombres de personas, de políticos, de empresarios, de terceros que participaron como financiadores en este momento de la guerra en Colombia y que Justicia y Paz no los puede juzgar? Por lo tanto, compulsan copias a la justicia ordinaria. Mire un caso muy reciente, los bananeros, que durante varias fiscalías seguidas, eso estaba allá metido en un anaquel de la fiscalía y hoy volvió a salir y hay un proceso muy activo con sentencias, con procesos en firme en ese sector, la economía en el Urabá. Ahora bien, esos nombres ya están. Lo que toca es exponerlos, sacarlos a la opinión pública y pues que sigan su curso judicial, por supuesto. Pues señor Villamizar, queríamos hablar con usted para que nos diera estas claridades. Creo que nos queda un poco pues más entendido lo que se quiere hacer. De todas maneras, usted sabe que en Colombia todo genera controversia y hay algunas personas que están generando pues por ahí ciertas peros o cuestionamientos a esta decisión, pero pues nosotros le haremos el seguimiento debido a estos nuevamente gestores de paz. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Porque Lina, acá tenemos, por ejemplo, con el acuerdo de paz de las FARC,
luego llegaron las disidencias de las FARC, que esto se ha diversificado por ahí en un montón de grupos, pero cuando fueron las desmovilizaciones de los paramilitares, acuérdense ustedes que llegaron las BACRIM, las llamadas bandas criminales que salieron después de este proceso de paz con los paramilitares. Sí, exactamente, y tenemos el Clan del Golfo, pues mejor dicho, azotando el país. Y Jennifer, ya que usted trae a colación el acuerdo de paz, era una reflexión que quería hacer, y es la importancia, ¿no?, de que estos procesos lleguen a buen puerto y se hagan pues a la medida de las circunstancias y de lo que tiene que ocurrir, porque cuando terminan inconclusos o efectivamente no hay las sanciones que se esperaban ajustadas a lo que se firmó, a lo que se acordó, por ejemplo, atendiendo a lo que pasó con el acuerdo de paz, pues lo que va a pasar es que siempre vamos a terminar en la mitad de paños de agua y de cosas que tienen muy buenas intenciones, porque aquí todos queremos la paz, pero que terminan haciéndose de forma que no es la correcta, que termina hecha mal y a la final termina sufriendo nuevamente el país, porque terminamos con violencias recicladas que terminan siendo peores. Sí, el entrevistado nos decía algo muy importante, que es lo que todavía se debe de verdad, que todavía hay algunas, como bien nos decía, por ejemplo, de los terceros civiles que participaron en el conflicto, todavía hay una deuda de verdad. Y entre los ejemplos que usted le pedía al señor Jennifer, al señor Villamizar, está, por ejemplo, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, porque alias Don Berna, recuerde que alias Don Berna fue quien dijo clarísimamente que en la operación Orión el bloque cacique Nutibara colaboró, le colaboró, estaba en asocio con el ejército, con Mario Montoya, en ese momento en cabeza de Mario Montoya, y que Leonardo Gallego de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pues también estuvieron trabajando asociados, es decir, la fuerza pública asociada con paramilitares. Eso se sacó de ese testimonio, y después en un juzgado en los Estados Unidos, Don Berna además dijo que había empresarios que estaban implicados. Entonces, digamos, con lo que se sigue de verdad con justicia, con la Jurisdicción Especial para la Paz en la JEP, se ha sabido muchísimos más testimonios de víctimas, de otras personas del ejército, sobre el papel de Mario Montoya en la Operación Orión y en las otras operaciones del año 2002 en la Comuna 13, lo mismo que de Leonardo Gallego, pero todavía, y porque pues la JEP no puede tocar a esos terceros, o no puede entrar pues como de fondo con esos terceros, todavía hay una verdad muy profunda que queda con los empresarios o terceros que participaron en el conflicto. Mire, la verdad que ellos han venido contando, estos jefes paramilitares, es la misma verdad que van a contar durante 20 años, que es su verdad. La verdad que a ellos les conviene, no la verdad verdadera, que es la que todos quisiéramos. Llevan 20 años contando esa historia. Pero ¿por qué ahora? La pregunta es ¿por qué ahora? Obviamente que es ahora, y son nombrados gestores de paz ahora, por el gobierno de Petro ahora, porque se acerca el momento electoral, porque vienen las elecciones, y entonces vamos a asistir al espectáculo de los jefes paramilitares desfilando por todas las tribunas del país, echando el cuento de su verdad, que es la verdad que en este momento, obviamente, el gobierno de turno le interesa que ellos cuenten. Eso es lo que eso es lo que vamos a asistir. Ojalá supiéramos la verdad de lo que ocurrió y no la verdad del señor Mancuso, del señor Murillo, de todos ellos. Todos son unos bandidos. Entonces, eso es lo que para lo que tenemos que preparar nosotros ahora. Esa es la verdad que ojalá pudiéramos nosotros los colombianos conocer la verdad verdadera de lo que ocurrió. Entonces, tuvieron 20 años para contar las historias, 20 años, y no lo han hecho. Ahora sí la van a contar, porque el gobierno Petro los nombra gestores de paz para que desfilen por todo el país en tiempo electoral, ojo, en tiempo electoral, porque la coyuntura electoral es muy importante, para que ellos en este momento aticen el tema electoral. Para eso les va a servir. Y lo otro, ellos han contado la misma historia en las cárceles de Estados Unidos, cuando el gobierno de Uribe, del presidente Uribe, los extradita, y que dice el señor Villamizar que es que no se cerró el ciclo. Pues no se cerró el ciclo porque estos señores no cumplieron a lo que se habían comprometido, y por consiguiente el gobierno de la época debió extraditarlos a todos ellos, porque seguían narcotraficando y seguían haciendo mil cantidad de cosas. Entonces ahí, por eso fue que no se cerró el ciclo, sino Justicia y Paz
se hubiese cerrado como se pensó desde un comienzo que había que cerrar el ciclo. Bueno, no nos llamemos engaños. Apeló, Oscar, a lo que decía el invitado cuando le pregunté justo por esto, porque le dije, yo llevamos 20 años escuchándolos incluso desde Atlanta, porque ya estuvo Mancuso pues recluido mucho tiempo. Y lo que él dice es que no son verdades nuevas, son verdades que ya están consignadas en Justicia y Paz, pero que los colombianos no las conocen. A mí eso me parece válido, porque sí es cierto que hay muchas cosas que les falta difusión, una mejor manera de comunicación, que los colombianos comprendamos o interioricemos ese pedazo de la historia tan terrible que tuvimos. Y lo otro, cuando uno, por ejemplo, habla con unidad de búsqueda de desaparecidos, los técnicos, no los políticos, los técnicos, los que buscan a estas personas enterradas en fosas comunes, ellos sí le dicen, bueno, mire, nosotros tenemos que preguntarle a las víctimas qué fue lo que pasó, pero también a los bandidos, porque ellos saben dónde enterraron a las fosas, así que pues yo creo que por ahí también habrá que escuchar para recuperar, por ejemplo, en un caso específico, a las personas desaparecidas por estos criminales. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Estás escuchando Blue Radio.